Bien, para comenzar entonces, va a empezar la doctora Sheila Espinal. Ella es doctora en medicina de la Universidad Católica Nordestana. Tiene la especialidad en medicina física y rehabilitación. Tiene un posgrado en electromiografía de la Universidad de Barcelona. Es gerente de servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital General Plaza de la Salud. Es directora médica de Spinalis. Es médica adjunta del Centro de Rehabilitación de la Universidad Católica de Santo Domingo. Es tutora de la Residencia de Medicina de Rehabilitación del hospital y es miembro del Comité Científico de SODONFI, miembro del Colegio Médico Dominicano. Gracias por estar. Doc, la pantalla es suya para compartir la charla. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Sheila Espinal y trataré con ustedes el tema de hombro congelado, intervenciones basadas en evidencia. Declaro no poseer conflictos de interés. Este es el contenido que trabajaremos hoy. Y bueno, primero hablaremos de la terminología. En el 1934, Cotman estableció el hombro congelado como una condición propia de una enfermedad que se caracterizaba por dolor y limitación funcional del hombro. Luego, con los cambios, se acuñó el término capsulitis adhesiva, que es quizás el más utilizado actualmente. En 2016, la ISACOS propuso que se volviera a retomar el nombre de hombro congelado porque el término capsulitis adhesiva pues no identifica la fisiopatología completa o real de la condición. Y es por esto que en esta presentación hablaremos con el término de hombro congelado. Aquí les muestro la codificación utilizada actualmente. A pesar de esta sugerencia, se sigue utilizando el término capsulitis adhesiva por la CIE-10, y aquí están los códigos primarios y secundarios asociados a esta por la CIF. Y bueno, ¿cómo la identifico? Es un hombro doloroso, con un dolor insidioso, más frecuente en mujeres de entre 40 y 65 años, que afecta más el hombro izquierdo, con un dolor peor nocturno, que produce limitación significativa del rango de movimiento activo y pasivo en más de un plano. Se caracteriza por un patrón capsular, es decir, mayor limitación en la rotación externa, en la abducción que en la rotación interna, y lo que menos se limita es la flexión. Hay una reducción de más de un 30% en la rotación externa pasiva y debilidad en los rotadores internos. La evolución natural de la patología va de 12 a 18 meses en promedio, pero puede extenderse hasta 24 meses. Y presenta una prevalencia en la población general de hasta un 5%. Aunque en los pacientes metabólicos, en especial los diabéticos, esto puede ascender hasta un 38%. Puede ser bilateral concomitante en un 14% de los casos, y el riesgo de que una persona que haya padecido hombro congelado alguna vez en su vida lo vuelva a presentar es de hasta un 20%. Esto que está acá son factores de riesgo que se han descrito recientemente asociados a esto: fumar, raza blanca, el HLA-B27 y la enfermedad de Dupuytren. Y bueno, ya con esto podemos identificar un hombro congelado, es decir, nos han enseñado en medicina que si camina como un pato, vuela como un pato y nada como un pato, pues probablemente debamos pensar que es un pato. Y bueno, hay muchas clasificaciones, muchas extendidas. Esta de Liagnotti que presentó en el 99 es una de las más completas. Él establece el hombro congelado y lo divide en dos grupos: uno primario o idiopático y uno secundario con causas conocidas. Este lo subdivide en causas sistémicas o asociadas a condiciones sistémicas, como la diabetes, los trastornos tiroides, el hipoadrenalismo, y aquí también podemos incluir la dislipidemia. Causas extrínsecas como la enfermedad cardiopulmonar, las hernias cervicales, la enfermedad cerebrovascular, fracturas del húmero, de la clavícula, enfermedad de Parkinson. Y las intrínsecas, que son lesiones de tendinopatías o descarros del manguito rotador, del tendón largo del bíceps, e inclusive la artritis acromioclavicular. La ISACOS propone una clasificación con una perspectiva un poquito más intervencionista, donde ellos engloban cualquier limitación del hombro en un término que se conoce como hombro rígido. Y de ahí lo subdividen en primario, idiopático u hombro congelado, a todo el hombro rígido asociado o a enfermedad metabólica o sistémica, como las que mencionamos ahora,
o a los factores de riesgo que ya mencionábamos o a trauma. Y secundario cuando se asocia a alguna causa, que ellos los subclasifican en lesión capsular, lesión intrínseca de la articulación del hombro, lesiones extrínsecas como una osificación heterotópica, contractura de la piel o de los músculos y enfermedades neurológicas asociadas. Entonces, para esta clasificación, todo tiene una solución quirúrgica, exceptuando el hombro congelado o el primario y lo que tienen asociación a causas neurológicas. Entonces, un poquito más, con una idea un poquito más intervencionista esta clasificación. Y bueno, se ha descrito 4 estadios en el desarrollo de la historia natural del hombro congelado. El primero se denomina como pre-freezing o de precongelamiento, que va de 0 a 3 meses. Se caracteriza por un dolor insidioso que va a limitar los rangos del movimiento, pero que si el paciente está anestesiado, se completa el rango de movimiento. Se caracteriza artroscópicamente porque se va a encontrar sinovitis difusa glenohumeral más pronunciada en la cápsula anterosuperior y patológicamente se caracteriza por hipertrofia, sinovitis hipervascular, algunos infiltrados de células inflamatorias, no muchos, algunos, pero que la cápsula por debajo va a estar intacta, solamente va a afectar el sinovio. En la etapa 2 o la etapa freezing o de congelamiento, esta se extiende hasta los 9 meses y ya aquí el dolor se cronifica, el rango de movimiento no mejora a pesar de que el paciente se anestesie y artroscópicamente se va a caracterizar porque hay una hipertrofia con hipervascularidad pedunculada de la cápsula, como se observa en esta imagen, que cuando se introduce el artroscopio se va a sentir como una cápsula engomada, a diferencia del control que vemos aquí, que se ve una cápsula limpia. Patológicamente va a haber mucha hipertrofia, sinovitis con hipervascularidad, y se va a comenzar a formar esa cicatriz subsinovial y en la cápsula que caracteriza la condición. En el estadio 3 o frozen o de congelamiento que llega hasta los 15 meses, ya aquí el dolor comienza a ceder, lo que más prevalece es la limitación del rango de movimiento. En la artroscopía se va a caracterizar porque al intentar introducir el artroscopio, el cirujano se va a encontrar con una cápsula aumentada de volumen y que le va a costar, va a ser difícil. Patológicamente se va a caracterizar porque hay células inflamatorias. Aquí vemos infiltrado de células inflamatorias en esta fase, porque va a haber depósito de colágeno tipo 1, tipo 3, y porque los proteoglicanos, que es un componente mayormente del cartílago, van a estar aumentados en la cápsula también. En el último estadio, o el 4, el de descongelamiento, este puede llegar hasta los 24 meses y ya se caracteriza por mínimo dolor y por recuperación del rango de movimiento. Es importante señalar que aunque estas fases están descritas, muy bonitas, muy escalonadas, por lo regular en la práctica se suelen solapar y no es tan fácil diferenciar una de la siguiente. Y bueno, se ha estudiado bastante, pero la fisiopatología sigue siendo desconocida. Sí sabemos que se caracteriza por sinovitis, neoangiogénesis y fibrosis de la cápsula. Y sabemos que muchísimas moléculas de la expresión en la cápsula y en el sinovio están alteradas. Hay aumento del colágeno tipo 1 y tipo 3, del grosor de estas fibras de colágenos y del cross-linking, cómo se cruzan unas con otras. Hay aumento del número de miofibroblastos, aumento de citoquinas proinflamatorias y factores de crecimiento tisulares, como el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento tisular beta, las ciclooxigenasas. Hay una alteración total de lo que es la regulación de la matriz de metaloproteinasas, con aumento de la vascularidad y factores de crecimiento angiogénico. Y curiosamente hay bastante neurogénesis con aumento de la expresión de proteínas neuronales como la sustancia P, que se asocian al dolor neuropático. Hay condrogénesis y expresión aumentada de genes como el angrecan, el del colágeno tipo 2 y colágeno tipo 10. Y bueno, con el advenimiento de esto de la realidad aumentada, del metaverso, que está bastante de moda, ya es difícil a veces creer que vemos algo que parece un pato y de que sí lo sea. Y esta metáfora, esta relación viene a colación porque aunque el diagnóstico tradicionalmente de la capsulitis es y sigue siendo
evidentemente principalmente clínico. La idea de utilizar métodos diagnósticos que nos apoyen tiene la finalidad de descartar diagnósticos diferenciales. Es decir, indicamos una radiografía con la idea de descartar fracturas, luxaciones posteriores del área numeral que hayan pasado a ser percibidas, artritis o artrosis de la articulación. Y es por eso que nos preguntamos, ¿existe actualmente un gol estándar para el diagnóstico del hombro congelado, de la capsulitis? Y bueno, la literatura no se acaba de poner de acuerdo. Algunos dicen que la resonancia es el gol estándar porque se pueden ver lesiones del tejido blando en la articulación, lesiones del labrum, del manguito rotador, de estos tendones. También se puede medir la cápsula y en algunos casos verse los ligamentos coracumerales y ilionumerales. Pero otros dicen que no, que la artorresonancia es el gol estándar porque al utilizar el contraste, no solamente podemos ver con más certeza estos tejidos, sino que también podemos realzar la cicatriz que se produce en el intervalo rotador. Pero están los que dicen que la artroscopía es el método gol estándar diagnóstico, porque lo podemos ver en vivo, podemos ver lesiones que no hayan sido descritas por imagen y que hayan pasado de ser percibidas y que además podemos reparar cualquier cosa. La realidad, para fines prácticos, estos dos últimos ameritan algún tipo de intervención, son costosos, tienen riesgos, y es por esto que se han intentado desarrollar parámetros sonográficos para identificar el hombro congelado y que es un apoyo diagnóstico. Tanto mis colaboradores hicieron un estudio donde establecieron o intentaron establecer la sensibilidad y la especificidad de parámetros vía sonografía estáticos y dinámicos, con la idea de que sea más fácil, asequible, menos doloroso y con menos riesgo poder apoyar en nuestro diagnóstico. Entonces, ¿qué parámetros ellos valoraron? Lo primero es si se puede visualizar o no el ligamento coraco-humeral. Ellos colocaron el transductor en un plano oblicuo axial, lateral a la coracoides, para localizarlo y pudieron identificarlo en un 92% de los casos. Esta pequeña línea hipocogénica que va desde la coracoides hasta la porción superior de la cápsula. Entonces, en rotación externa completa del paciente, lo que más pudo lograr el paciente, entonces midieron transversalmente esto, que es el ligamento coracohumeral. Otro de los parámetros estáticos que valoraron fue el intervalo rotador y las estructuras que contiene. Entonces, ellos decidieron valorar cómo está la ecogenicidad y la definición de estas estructuras, teniendo como ejemplo aquí un hombro asintomático, donde se ven las estructuras bien definidas, diferentes grados de ecogenicidad, comparado con un paciente sintomático o hombro sintomático, donde se ve todo más o menos isoecogénico, de difícil delimitación. Además, a este intervalo rotador le colocaron el Doppler color para valorar la vascularidad. Aquí podemos ver un video de cómo identifican el ligamento coracohumeral de forma dinámica. Le piden al paciente que haga rotación externa, y rotación externa en el hombro asintomático se ve cómo se extiende el ligamento, y es aquí donde se mide transversalmente. Se ve que el movimiento se realiza suave, sin ningún tipo de restricción. Ahora vamos a observar el lado sintomático, como tan pronto el paciente realiza el movimiento, se ve una restricción en el movimiento que no es suave, no es smooth como en el lado contralateral, y además se ve engrosado el ligamento coracohumeral. En la sonografía dinámica, Van Holzbeck hace muchos años, pues él utilizó esta técnica de las agujas del reloj para determinar la restricción del movimiento, en este caso de la rotación externa, tomando en cuenta el subscapular. Miden el subescapular, la V que forma en su inserción en la tuberosidad menor y cómo se desliza de forma suave a través de estas líneas imaginarias de las manecillas del reloj. Esto sería el hombro asintomático. En comparación con el lado contralateral, el lado sintomático, donde vamos a observar que esa V, se restringe. E inclusive Van Holzbeck le dio grados de severidad dependiendo de a qué punto
se limitaba el movimiento. Y aquí vamos a ver que no fluye de la misma manera. Y bueno, este estudio de Tandem y colaboradores utilizó 3 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes con hombro congelado, un grupo de pacientes con hombro doloroso y otro grupo de pacientes controles asintomáticos. Al grupo de pacientes de hombro congelado le hicieron resonancia para comparar y confirmar el engrosamiento de la cápsula. Y aquí vemos cómo se ve la resonancia, la medición en el plano sagital, y el valor que se utiliza es para considerar que está engrosada a más de 4 milímetros. Este sería el hombro asintomático. Además, se visualiza en un hombro asintomático cómo se ve el ligamento coracumeral bien delgadito, que llega aquí a esta zona, el intervalo rotador bien definido. En cambio, en el paciente sintomático se ve un poquito más heterogéneo, más difícil de definir. Y podemos identificar esta cicatriz del intervalo rotador que adquiere realce al momento de utilizar el gadolíneo. Y bueno, lo importante de este estudio es que ellos determinaron, primero, que en el 92% de los casos pudieron observar el ligamento coracumeral con facilidad. Y no solo esto, sino que tomando un punto de corte de 0.7 milímetros, determinaron que cuando está engrosado por encima de este corte, esta medición es 93% sensible y 94% específica para el diagnóstico de hombro congelado. Otra de los parámetros que ellos tomaron en cuenta fue la valoración del tejido blando del intervalo rotador. Resultó que esta es 86% sensible y específica en un 92%. Y la restricción de la rotación externa, esta es sensible en un 96% y específica en un 90%. En sentido general, ellos concluyeron que el uso de sonografía para apoyo diagnóstico en hombro congelado es sensible en un 100% y específica en un 86%. Y bueno, el 90% de los pacientes va a tener solución con tratamiento conservador, el cual va a estar fundamentado en el estadio. En el estadio de congelamiento, nuestro objetivo va a ser reducir el dolor. Y básicamente el paciente va a necesitar el uso de AINES y fisioterapia y otras intervenciones para el control del dolor y el proceso inflamatorio. En el estadio congelado, estadio 3, el objetivo es ganar rangos de movimiento gradualmente a tolerancia de lo que permita el tejido. Y en el último estadio, pues ya la idea es que el paciente pueda realizar sus actividades de la vida diaria sin dolor. Y bueno, dentro de los fármacos a utilizar, los AINES son los fármacos más prescritos. No con la idea de alterar el curso de la patología, sino con la idea de mejorar la sensación de dolor del paciente, que el paciente pueda dormir, descansar y que pueda realizar sus actividades de la vida diaria y la fisioterapia de una forma más relajada. Se dan cursos o se pueden indicar cursos de 2 a 3 semanas de AINES, siempre tomando en cuenta las características de nuestro paciente. Evidentemente, un paciente cardiópata con pólipos, riesgo de sangrado o alteración en la coagulación, vamos a tener que valorar el tiempo de medicación. Los opioides están indicados para el manejo del dolor en el caso de que un paciente sea alérgico a los AINES, con las restricciones y alertas que conocemos al respecto. Los corticosteroides orales son el segundo fármaco más indicado y ha demostrado tener moderada evidencia en el control del dolor y del rango de movimiento, pero no se mantienen estos efectos 6 semanas luego de suspender la medicación, y sabemos las complicaciones de los corticosteroides orales, es decir, nos aumentan la glicemia basal, nos pueden producir un hipoadrenalismo secundario y además nos pueden producir necrosis avascular de la cabeza femoral. Esto tenemos que siempre tomarlo en cuenta. La calcitonina, de esto quiero hablarles un poquito. Aquí les muestro esta imagen, quédense con ella. Pero la calcitonina, como sabemos, es una medicación indicada en aquellas neoplasias que producen hipocalcemia y en aquellas pacientes con osteoporosis postmenopáusicas que no toleran los alendronatos. Bueno, resulta que en este último grupo se observó que aquellas que presentaban hombro congelado y utilizaban calcitonina para la osteoporosis, pues tenían mejoría más importante que aquellas que no. Y alguien decidió cultivar aquello cápsula y sinovio de los pacientes que no mejoraban, que le hicieron una liberación artroscópica y ver qué pasaba. Bueno, lo cultivaron y estas sustancias que vemos acá, que el colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, la fibronectina, la manina y demás,
vemos que esta primera barra corresponde a un paciente con un tejido control. La segunda al tejido cuando se cultiva de un paciente con hombro congelado. Y vemos que en esta primera línea están aumentadas comparativamente. Pero no se queda aquí. Ellos decidieron aplicar dosis cada vez más elevadas de calcitonina en este tejido. Esto fue un estudio in vitro. Y demostraron que in vitro, a mayor dosis de calcitonina, pues mayor disminución de estos factores o estas moléculas de la matriz extracelular. Y bueno, realizaron este otro estudio, ya este es un estudio randomizado, en el que se utilizaron 2 grupos de 32 personas cada uno, con hombro congelado. Estos 2 grupos, ambos recibieron tratamiento con AINES, con terapia física, pero el grupo intervención, que es este, además recibió 200 unidades de calcitonina intranasal diarias por 6 semanas. En conclusión, ellos determinaron que el grupo intervenido, el que usó la calcitonina, tuvo una reducción significativa del dolor, de la severidad del dolor y de las escalas de discapacidad de hombro, así como de los rangos de movimiento, exceptuando la abducción. Todos los demás rangos mejoraron. Los neuromoduladores, la pregabalina y la gabapentina, a pesar de que no están dentro de las últimas guías, pues sí tienen un amplio uso en esta condición. Esto basado en aquella idea de que el hombro congelado tiene muchas similitudes con el síndrome doloroso regional complejo y de que hay una liberación importante de sustancia P por la neurogénesis que se produce durante esta condición. Entonces, fundamentado en esto, se han hecho algunos estudios, aquí les traigo donde se hicieron tomaron 100 pacientes que se randomizaron en 2 grupos. Ambos pacientes se les bloqueó el supraescapular con 40 miligramos de metilprednisolona, 9 mililitros de bupivacaína al 0.25% en 3 dosis, o sea, semanalmente por 3 semanas. Pero al grupo A, que es el grupo de intervención, además de esto y de ejercicios para hacer en el hogar, se le dio 75 miligramos de pregabalina todas las noches por un mes. Ellos demostraron activa en la severidad del dolor desde las 4 semanas hasta las 12 semanas en el grupo intervención, en el que usó la pregabalina, en comparación con el grupo que solo usó el bloqueo supraescapular. Y así también una mejoría que estadísticamente significativa en los rangos de movimiento expresado aquí en las otras gráficas. Y bueno, la fisioterapia es probablemente el pilar del tratamiento de esta condición para recuperar el rango de movimiento. Y es el pilar, es un pilar sumamente importante y va a estar fundamentada en el grado de irritación del tejido. Lo que se vaya a hacer, lo que vaya a hacer el fisioterapeuta debe ser bajo conocimiento de esto, de que el tejido, entre más irritado, pues debemos ser más suaves con él, porque si no podemos tener un efecto contraproducente y eso nos lo ha demostrado la poca o mucha experiencia en esto. Y bueno, cuando el tejido está muy irritado, se debe fundamentar la fisioterapia en controlar el proceso inflamatorio con modalidades, con rangos de movimiento de corta duración, no más de 5 segundos, libres de dolor, evitando siempre estiramientos y con técnicas manuales de movilización de bajo grado, que van a ir aumentando en complejidad en la medida en que el tejido se haga cada vez menos irritable, llegando a poderse utilizar los estiramientos, los ejercicios de resistencia en este paciente. Y bueno, la guía nos dice que el paciente debe reproducir los ejercicios del hogar, los HEP o Home Exercise Program, de 4 a 5 veces al día, durante 10 o 15 minutos para que sea más efectivo la intervención. Y es fundamental que el paciente aprenda a hacer estos ejercicios básicos durante el programa de fisioterapia. Y bueno, no nos podemos olvidar del control neuromuscular. El control neuromuscular es fundamental buscando la estabilidad de la articulación. Pero resulta que muchos de los ejercicios para el control neuromuscular de la cintura escapular ameritan cierto grado de movilización de la articulación del hombro y resulta difícil cuando el paciente tiene dolor. Y bueno, fundamentado en esto y en la idea de que el trapecio suele activar mucho durante muchos de estos ejercicios de fortalecimiento del serrato anterior, Miyazaki y colaboradores pensaron en este novedoso ejercicio que se conoce como el squeeze ball,
Ellos tomaron una pelota de voleibol y le pidieron a pacientes que hicieran una contracción isométrica con los hombros a 45 grados durante 10 segundos de esta pelota. Mientras el paciente hacía esto, ellos ya habían colocado unos electrodos de superficies en el trapecio superior y en los cerrato anterior bilateral, es decir, del lado afecto y del lado sano, y midieron la contracción volumétrica máxima que el paciente presentó, considerándose una contracción de calidad por encima del 40%. Ellos determinaron que tanto el hombro afectado como el hombro sano presentan una contracción importante del cerrato anterior con este ejercicio. Y ellos hicieron un ratio entre la contracción del trapecio superior y del cerrato anterior con el squeeze ball y determinaron que el ratio de activación, es decir, que el cerrato anterior se activa muchísimo más que el trapecio superior y por lo tanto es un ejercicio recomendado para mejorar esa disinesia escapular que los pacientes con hombro congelado suelen tener. Y bueno, otros de los tratamientos utilizados y probablemente el más utilizado en la etapa de frozen o congelado es la infiltración con corticosteroides. Hay fuerte evidencia de que la infiltración con corticosteroides mejora el dolor y los rangos de movimiento, es superior al uso de los corticosteroides orales, pero todavía no nos queda clara la dosis óptima, si hay que hacer una o múltiples inyecciones, si el lugar de aplicación debe ser intraarticular, subacromial o en el intervalo rotador, cuál molécula es más efectiva, si la triamcinolona o la metil, prednisolona, y evidentemente tiene efectos adversos. Luego de una infiltración con corticosteroides en un paciente diabético suele subir la glicemia basal hasta por 10 días, y esto tenemos que tomarlo en cuenta. La guía establece que pacientes que tengan una glicemia de 250 miligramos por decilitro o menos pueden beneficiarse de la infiltración con corticosteroides. Particularmente entiendo que soy un poco más conservadora. 250 miligramos por decilitro es sostenido, sería una glicosilada como entre 9 y 10%. Me parece particularmente mucho, pero esta es la recomendación de la guía. Y bueno, la guía estudió estas preguntas e intentaron darle respuesta a estas dudas. Se estudió en algunos estudios randomizados la dosis. Estos hasta el momento han demostrado que no hay diferencia entre 40 y 20 miligramos, pero sí que 10 miligramos, es decir, una dosis baja no es tan efectiva como 40 miligramos. No hay demostración de que múltiples infiltraciones sean mejores que una única, y la verdad que no queda claro el lugar de la aplicación. Algunos estudios recomiendan que subacromial es mejor, sobre todo en pacientes diabéticos, que aparentemente subacromial la glicemia basal fluctúa menos, otros que en el intervalo rotador es mejor. La verdad que no hay consenso en esta parte. Con respecto al uso de triamcinolona o metilprednisolona, en los pacientes diabéticos recomiendan el uso de la triamcinolona sobre la metil, pero la verdad que con respecto a la eficacia tampoco hay consenso. Y por último, a pesar de que todos entendemos que hacer una infiltración guiada por sonografía, por fluoroscopía, es más efectiva, pues la revisión sistemática que aquí se utilizó para incluirla en la guía, pues no demostró una mejoría significativa, sobre todo cuando la realización del procedimiento anatómico pues, es hecho por manos expertas, pero también recomiendan que necesitan más información y más evidencia al respecto. Y bueno, la realidad es que es muy utilizada, pero no tenemos toda la información todavía. Y bueno, otra de las intervenciones es el bloqueo del nervio supraescapular, un favorito particular, que es fundamentado en que este nervio inerva la cápsula y que además está esta idea de que se asocia el hombro congelado al síndrome doloroso regional complejo, pues entonces como que hace sentido, ¿no? Que se bloquee el nervio supraescapular. Y bueno, este estudio se randomizaron 100 pacientes, donde se dividieron en dos grupos iguales, y a un grupo se le infiltró intraarticular, esto fue anatómica, ambas infiltraciones, intraarticular se le infiltró con 40 miligramos de triamcinolona y 1 mililitro de lidocaína al 2%. Y el otro grupo se le hizo un bloqueo supraescapular con bupivacaína al 0.5%, 10 mililitros, solamente en una ocasión. Se demostró que no había ninguna diferencia significativa en el SPADI ni en el dolor a la semana del procedimiento ni a las 6 semanas, pero que a las 12 semanas el grupo que fue
se le realizó el bloqueo supraescapular solo con la bupivacaína, sin el uso de corticosteroides, pues tuvo una mejoría estadísticamente significativa en comparación con el grupo que fue infiltrado con corticosteroides. La verdad que también hay muchas dudas con el tema del bloqueo. La duda de que si se hacen bloqueos repetitivos, semanales, de si se va a hacer con corticosteroides o si se hace solo con el anestésico, y hace falta más información al respecto. Bueno, la hidrodilatación es un procedimiento que se utiliza salino, corticosteroide anestésico, para hacer eso mismo, con líquido, dilatar la cápsula y, en términos coloquiales, romper la cápsula. Realmente, a pesar de que suena muy lógico, no ha demostrado ser superior que la infiltración única con esteroides, y tampoco se ha demostrado que más de un procedimiento de esto sea mejor que uno solo. La verdad que se revisaron 7 estudios, esto no demostró ser mejor y al contrario, el SPADI en muchos de estos pacientes empeoraba. El ácido hialurónico, que de esto sí le hablabas, que se revisaron 7 estudios del uso de ácido hialurónico en hombro congelado, comparando el ácido hialurónico con AINES, con corticosteroides, con la fisioterapia y demás, utilizando diferentes dosis y utilizando una única inyección o múltiples. Y la verdad es que no demostró el ácido hialurónico tener mejoría significativa mayor que las otras intervenciones. Tampoco demostró mejoría significativa en lo que es la abducción ni la flexión, pero sí en la rotación externa en comparación con el resto de las intervenciones. Y curiosamente, aquellos pacientes que se utilizó un ácido hialurónico presentaron un SPADI peor que los que utilizaron otras intervenciones. Y bueno, el uso de onda de choque ha venido a ser un tratamiento revolucionario en los pacientes con trastornos metabólicos, sobre todo los pacientes diabéticos, porque se ha demostrado que el uso de onda de choque es tan efectivo como el uso de esteroides orales, pero con menos efectos adversos. El uso de la onda de choque radial se ha determinado que es más efectiva porque es menos dolorosa, no hace falta anestesiar al paciente y se logran los objetivos. La realidad es que todavía no hay un protocolo establecido de cómo se va a utilizar la energía, ni cuántas veces a la semana, ni cuántas sesiones de onda de choque hacen falta, ni los puntos exactos. Pero aquí les traigo un estudio en el cual se compararon 2 grupos. Un grupo al que se le infiltró intraarticularmente, guiado por sonografía, triamcinolona 20 miligramos con un 1% de lidocaína, y otro grupo al que se le dieron una sesión de onda de choque radial una vez a la semana por 4 semanas. Se utilizaron 2.000 impulsos, 1.000 en la región anterior, lateral a la coracoides, y 1.000 en la región posterior, lateral a la espinal escápula. Y en estos pacientes, que debemos resaltar que eran pacientes diabéticos todos, se demostró que los pacientes que recibieron la onda de choque radial presentaron una mejoría significativa en la intensidad del dolor, en el quick dash, en la abducción y la flexión pasiva, más no en la rotación externa pasiva. Y bueno, este otro estudio intentó determinar si la energía a alta energía o a moderada energía era mejor en pacientes diabéticos. Entonces compararon 3 grupos. Un grupo en el que se le aplicó energía a 0.25 milijoules por milímetro cuadrado, que es el de alta energía, otro a 0.12 milijoules por milímetros cuadrados, que es el de moderada energía, y un grupo control. Y ellos determinaron que tanto los de alta energía como los de moderada energía presentaron mejoría significativa en el dolor nocturno, en la función y en los rangos de movimiento. Por lo tanto, recomiendan que se pueden utilizar igual uno que otro, porque son ambos efectivos en comparación con el grupo control. Y bueno, intervenciones más alternativas, como la acupuntura, la verdad que aunque se hizo esta revisión sistemática, no hay una evidencia, no se utilizaron estudios de mucha calidad, pero en sentido general, ellos dicen que hubo mejoría en el dolor y mejoría en la flexión, pero no vamos a entrar en detalle porque los estudios no fueron de alta calidad. Y bueno, si el paciente no mejora con estas intervenciones, pues se recomienda que el paciente haga algo un poquito más, valga la redundancia, intervencionista, ¿no?
Es decir, si con tratamiento conservador extendido de hasta 9 meses no hay una mejoría del paciente, pues entonces podemos recomendar la movilización bajo anestesia. Esto es algo realizado por el cirujano y se caracteriza por movimientos sistemáticos del hombro, buscando de nuevo romper la cápsula, donde primero se forza una flexión, luego se forza la abducción, luego las rotaciones con 90 grados de abducción y luego se cruza el hombro a través del pecho, siempre estabilizando la escápula y manteniendo una presión sobre la cabeza del húmero para disminuir el riesgo de complicaciones, de fracturas o desgarro del tejido blando. Y bueno, otra de las técnicas intervencionistas es la liberación artroscópica. La verdad que a pesar de que muchos cirujanos se apoyan esta como más útil porque entienden que es una liberación más precisa, que reduce las complicaciones, que permite inspeccionar otras lesiones no vistas, la verdad que la evidencia no soporta que esta sea superior a la movilización bajo anestesia. Y realmente aquellos pacientes con diabetes presentan una mejoría inferior que los que no lo tienen. Y bueno, cualquiera de las dos que se realicen, el paciente necesita un adecuado control del dolor con AINES, crioterapia y fisioterapia inmediatamente luego de realizar el procedimiento. Y es importante mencionar que tradicionalmente los cirujanos utilizan infiltrar el hombro con corticosteroides y anestésico luego de estos procedimientos, por la idea de que la cápsula se va a inflamar, por la movilización o la liberación. Pero la verdad que la evidencia ahora mismo no justifica esta práctica. No hay evidencia de que esto haga que sea más efectivo el outcome del paciente que aquellos que no usan la infiltración. Y bueno, aunque está de último, educar al paciente es fundamental. El paciente debe saber la historia natural de la condición, debe empoderarse de la patología para que no se frustre, porque puede resultar muy frustrante cuando se sigue trabajando y no hay mejoría importante en el rango de movimiento y el dolor. Aquí les muestro las escalas de hombro para darle seguimiento más objetivo a nuestro paciente, que ustedes conocen. Y bueno, para llevar a casa, me gustaría que si se quede la idea de que es importante el estadio y la irritabilidad del tejido para determinar las intervenciones terapéuticas, que las imágenes sí se pueden usar en el diagnóstico de hombro congelado, que existen opciones para el paciente y que es fundamental controlar las comorbilidades metabólicas. Un paciente que tiene una alteración de la glicemia o de las hormonas tiroides va a resultar en un outcome más difícil, menos exitoso que aquel que sí tiene control. Y bueno, aquí de último les dejo una imagen más refrescante de una playa virgen de nuestro país, Bahía de las Águilas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente la disertación. Gracias por compartirlo con nosotros. Al final vamos a hacer las preguntas, así que todos los que tengan preguntas, háganlas en el cuadrito del chat y pongan a quién va dirigida. Al finalizar las 3 ponencias, vamos a hacer las preguntas para los 3 ponentes. A continuación, va a presentar la doctora Lili Núñez Fernández, es doctora en Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es especialista en Medicina Física y Rehabilitación, está certificada en electrodiagnóstico, es profesora adjunta de grado de Medicina, Medicina Física y Rehabilitación de la UNIBE, es médica adjunta de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Distrito Nacional, directora del Comité Científico de SODONFI y tesorera de la Junta Directiva Nacional y miembro del Colegio Médico Dominicano. Doctora, toda suya la presentación. Muy buenos días, para mí es un verdadero placer estar compartiendo en esta actividad intersocietaria de AMDAR. Agradecer al doctor Francisco de la Rosa por hacerme parte de la misma. Se me ha confinado la tarea de hablarle a ustedes de forma escueta y breve acerca de la evidencia de la rehabilitación de la tendinopatía del manguito de los rotadores. Y qué bueno que estamos hablando de hombro doloroso, ya que esto tiene una prevalencia de un 16 a un 34% en la población general, el cual incrementa con la edad. Es considerada por la Organización Mundial de la Salud como uno de los trastornos musculoesqueléticos. Está clasificada dentro de los trastornos musculoesqueléticos y ocupa la tercera causa de discapacidad musculoesquelética a nivel mundial, solamente superada por dolor lumbar y rodilla.
se estima que 1.710 millones de personas tienen trastorno musculoesquelético en todo el mundo. Y es bueno que ustedes sepan que se piensa que 2 de 3 adultos padecerán de dolor de hombro en algún momento de su vida. O sea que si alguno de nosotros no ha tenido dolor de hombro, solo tendríamos que tener un poco de paciencia porque más tarde que más temprano podríamos estar presentando. Por esto es que la OMS está evocada en un plan, en una iniciativa para promover lo que son los servicios de rehabilitación en todo el mundo, para que esto no sean de manera exclusiva para un solo grupo, sino que llegue de manera masiva a la población general, ya que vamos a necesitar cada vez más de los servicios de rehabilitación, de buenos servicios de rehabilitación. Cuando hablamos de hombro doloroso, pues hay diferentes causas que lo pueden producir. Hay patologías extrínsecas y hay intrínsecas. Y son de hoy, hablando de hombro congelado, como bien habló la doctora Sheila Espinal, e inestabilidad glenohumeral, como bien va a hablar el doctor Francisco de la Rosa, y las patologías del manguito rotadores, siendo este último, pues, la que con más frecuencia puede causar hombro doloroso. Cuando hablamos del manguito de los rotadores, sin ánimo de dar una clase de anatomía, estamos hablando de 4 músculos que se encuentran de manera transversal, periarticular al hombro, y que son los verdaderos ligamentos activos de la articulación, y se van a asegurar o a encargar de la coaptación de las superficies articulares. Este grupo de músculos está el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor, pero si bien es cierto que este músculo que le tengo aquí subrayado, que es la porción larga del bíceps, no forma parte del complejo del manguito de los rotadores, es un músculo que no podemos obviar porque por su proximidad con los mismos siempre tiende a lesionarse, ya sea con una tenosinovitis, una calcificación, un desgarro parcial o completo. En cuanto a la terminología utilizada para nombrar las lesiones del manguito de los rotadores, pues existen varias. Dentro de las más utilizadas está el dolor de hombro subacromial y está el síndrome de pinzamiento subacromial, como bien pueden encontrarlo en la mayoría de las literaturas. Mediante un consenso que se hizo con un comité científico internacional de expertos en tendinopatía, unos 30 expertos se reunieron pues en los Países Bajos y ellos pues llegaron al consenso que el término de tendinopatía es el preferido para el dolor tendinoso persistente y la pérdida de la función relacionada con la carga mecánica, que ya para uno establecer lo que es un desgarro del tendón, ya sea parcial o completo, pues uno debe de ver el tendón físicamente, ¿no? De forma macroscópica, con algún método de imágenes, porque hablar de desgarro es hablar de una discontinuidad o de una pérdida de la continuidad del tendón. Por lo tanto, en un examen físico, en una primera consulta, es algo que uno no podría pues establecer, ¿verdad? En cuanto a las pruebas o test clínicos del hombro, pues existen varias, ¿verdad? Uno suele utilizar una por lo general para cada músculo para acercarse lo más posible pues al diagnóstico, pero resulta que ninguna de ellas es patognomónica de ninguna condición del hombro. Por lo tanto, la recomendación existente es que hagamos combinaciones de ellas y aún así, haciendo las combinaciones, son insuficientes. Por lo tanto, todo esto debemos de acompañarlo con lo que es un buen examen físico y una correcta anamnesis para poder tener cierta precisión en cuanto al diagnóstico presuntivo. Aquí podemos ver una revisión sistemática, un metaanálisis que se hizo en el 2017, donde estas personas pudieron revisar pues más de 900 resúmenes, y de estos 900 resúmenes pudieron revisar de forma completa 212 artículos. De esos se seleccionaron 20 y solo 11 fueron incluidos en este metaanálisis. Y aquí ustedes pueden ver cómo la precisión de las distintas pruebas es un tanto similar, va desde 0.50 hasta 0.76. Por lo tanto, ninguna de ellas es patognomónica para usted establecer ningún diagnóstico. Aquí podemos ver que cuando hablamos de desgarro del manguito o cuando hablamos de una tendinopatía del manguito, pues estas son las pruebas que más se acercan, son las combinaciones que se podrían recomendar para usted pues hablar de patologías del manguito, que son el drop arm, que tiene un alto valor predictivo positivo, el Lift-Off Test, que tiene una precisión de un 76%, o el Empicant Test, que tiene una alta especificidad de un 95%. Entonces, en cuanto a los métodos diagnósticos, si bien es cierto que cada día más, pues la resonancia tiene mucho más campo tomado a la hora de uno indicar pues un método diagnóstico, la ecografía sigue siendo de primera elección. Aquí podemos ver una
ecografía, donde podemos ver un tendón, el tendón del lado pues derecho, donde podemos ver un tendón pues delgado, finito, un paciente que no tiene dolor, y del otro lado podemos ver el mismo tendón supraespinoso con bastante engrosamiento y con un halo bastante amplio de hipoecogenicidad en el centro. Entonces esto te puede dar el dato de que es un paciente, ¿verdad? Fácilmente que tiene una lesión, una inflamación, una tendinopatía del manguito. La ecografía sigue siendo de primera elección, tanto porque es más costo efectiva que la resonancia magnética y porque es más precisa para poder pues, establecer los desgarros parciales. No así la resonancia magnética, que es mucho mejor cuando hay un desgarro completo. Pero si son lesiones parciales, la sonografía es mejor, es más costo efectiva. Sí hay que recordar que ningún indicador de hallazgo clínico es patognomónico, porque se han evidenciado que hay hallazgos de imágenes que pueden estar presentes tanto en pacientes sintomáticos como en pacientes asintomáticos. Por lo tanto, no podemos, viendo una imagen, establecer pues, el diagnóstico o la condición del paciente. En cuanto a los grados de evidencia y la recomendación de la sonografía para establecer pues, los diagnósticos de las diferentes lesiones del hombro, pueden ver que tiene una recomendación 3. Es bastante alto para todo lo que es la calcificación de tendones del hombro, dislocación, tendinitis, rupturas, bursitis subacromial. O sea, realmente tiene un alto grado de recomendación. Para hablar de los niveles de evidencia, que es lo que voy pues, a hacer a continuación, de forma breve, vamos a valorar que el color verde es cuando estemos hablando de una evidencia fuerte o a favor, el color amarillo es cuando estemos hablando de una evidencia débil o controvertida, y el color rojo cuando estemos hablando de una evidencia en contra total. Entonces, cuando uno tiene un paciente con una tendinopatía del manguito de los rotadores, viene la pregunta, ¿tratamiento quirúrgico o tratamiento conservador? Bueno, actualmente, si le preguntas a un fisiatra, el manejo rehabilitador que se está utilizando es la fisioterapia guiada, un programa de ejercicios, AINES e inyecciones de esteroides. Si le preguntas a un cirujano, pues lo que se está haciendo es subacromial. ¿Y cuál de estos dos sería mejor? Bueno, se hizo una guía de práctica clínica en el 2019 donde se tomó una población de pacientes adultos que tenían pues más de 3 meses con dolor de hombro y solamente se incluyeron los pacientes que tenían síndrome de dolor subacromial o enfermedad del manguito de los rotadores que fueran atraumáticas. Se dejaron afuera todos aquellos pacientes con dolor de hombro traumático o que tenían algún otro tipo de diagnóstico pues diferencial. Entonces, en esta guía de práctica clínica, la recomendación en contra de la cirugía fue muy fuerte. Por lo tanto, no se recomienda que se haga una cirugía descompresiva del manguito de los rotadores. ¿Por qué esto? Ellos compararon cirugía versus cirugía placebo y resulta ser que comparando la cirugía versus cirugía placebo no hubo diferencia clínica importante en el paciente ni en el dolor ni en la función, ni a 3, ni a 6, ni a 12, ni a 24 meses. Por lo tanto, ¿para qué hacerla si en realidad no vamos a tener los resultados deseados en el paciente, por lo menos en cuanto a dolor y función? En cuanto a la rehabilitación, pues la recomendación es controvertida, porque si bien es cierto que tiene cierto beneficio en el paciente, pero ya a largo plazo, a 5 o 10 años, hay pobres estudios, o sea, hay pobres estudios con calidad que puedan pues aportar buenas recomendaciones en ese sentido. En cuanto al tratamiento conservador, también hay evidencia controvertida porque puede aumentar la ruptura y la atrofia en el paciente. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, también puede pues frenar lo que es la degeneración del tendón. Entonces, ya cuando hablamos de rupturas masivas del manguito, el 60% de los pacientes con desgarro masivo terminan en cirugía. Entonces, para usted hablar de una indicación de primera línea de rehabilitación en pacientes con ruptura masiva del manguito, se puede hacer siempre y cuando la cirugía esté contraindicada o sea una preferencia del paciente. Si el paciente dice, no, yo no me opero ni muerto, yo prefiero hacer terapia, pues entonces hacemos terapia. Pero a sabiendas de que la fisioterapia puede conducir a altas tasas de fracaso y a resultados clínicos inferiores a la cirugía y en rupturas masivas irreparables. O sea que tenemos que tener esto bien en cuenta a la hora de uno querer pues recomendar lo que es
el tratamiento conservador en una ruptura masiva del manguito de los flotadores. En cuanto a la farmacología, ¿en qué tratamiento utilizar? Sigue AINES pues con evidencia muy fuerte en cuanto a la mejoría del dolor y el balance articular por encima del placebo, y hay evidencia pues débil en cuanto al uso de otros analgésicos. Por lo tanto, de primera elección sería utilizar AINES ante cualquier paciente con dolor de hombro. En cuanto a los ejercicios, evidencia fuerte superior a placebo, superior a no hacer nada y superior a otras terapias físicas. Evidencia fuerte en cuanto a que sea el primer escalón del tratamiento, altas recomendaciones de que sea así, y evidencia moderada, contradictoria en cuanto a qué tipo de ejercicios realizar. Entonces, cuando hablamos de ejercicios, se comparó ejercicio supervisado versus ejercicio domiciliario para pacientes con síndrome de pinzamiento subacromial, y resulta que tuvo un igual efecto en cuanto al control del dolor, en cuanto a la movilidad y en cuanto a la funcionabilidad. ¿Dónde estuvo la diferencia? Bueno, que el ejercicio supervisado tiene mayor adherencia del paciente a realizarlo y tiene un efecto del paciente que lo percibe también como mejor, ¿no? Se siente mejor el paciente cuando es acompañado que cuando lo tiene que hacer solo en su casa. Ahora bien, cuando el paciente tiene que hacer ejercicio supervisado, todos sabemos que tiene un alto costo. Por lo tanto, alto costo, iguales resultados, hay que valorar en el paciente si sería bueno ponerle a hacer ejercicio supervisado o entrenarlo y educarlo para que lo haga pues en su casa. En cuanto a qué tipo de ejercicios realizar, bueno, los resistidos progresivos son superiores a placebo y a no intervenir. Y en cuanto a los ejercicios de control motor, con los ejercicios de fuerza no se encontraron diferencia clínicamente significativa, por lo tanto no hay recomendaciones a favor de esto. En cuanto al uso del kinesiotaping, que tan de moda está y que suelen utilizarlo mucho, sobre todo en el ámbito deportivo, pues no hay diferencia clínica ni estadísticamente significativa, ni en monoterapia, ni combinado con otras opciones. Por lo tanto, la recomendación es en contra en cuanto al uso del kinesiotaping. En cuanto a infiltración ecoguiada o hacerlo por referencia anatómica. Qué pregunta tan interesante, porque cada día más estamos todos evocados en tratar de aprender lo que no sabemos, ¿verdad? En hacer, pues, ecografía para poder brindar un mejor servicio al paciente, de más calidad, de mayor precisión a la hora, pues, de realizar un tratamiento en nuestras oficinas. Pero resulta que la evidencia científica, y esto es reciente, es de 2021, evidencia fuerte en cuanto a la infiltración ecoguiada, que aporta escasos beneficios respecto a la infiltración sin ecógrafo, en cuanto a la mejora del dolor y a la funcionabilidad. O sea que si estamos hablando de que haciéndolo ecodirigido va a ser mejor, pero mejor ¿en qué sentido? Porque en realidad no hay aporte científico de que lo supere en cuanto a dolor y función, sea cual sea la técnica que usted utilice. Hay evidencia pues controvertida y débil en cuanto a la infiltración ecoguiada, y que aporta escasos beneficios respecto a lo que es la infiltración sin ecógrafo en cuanto a los efectos adversos. O sea, no hay datos suficientes que justifique hacer la ecoguiada porque digan, bueno, si la hago ecodirigida, el paciente pues va a tener menos efecto adverso que si la hago por referencia anatómica. Entonces, yo pienso que haría falta pues mucho más estudios al respecto para establecer estas diferencias. En cuanto a la infiltración con corticosteroides en patología del manguito, fuertemente recomendada en cuanto al manejo del dolor y a la función, pero a corto plazo. Estamos hablando 8 semanas aproximadamente. Al compararlo con placebo y con anestésicos solos o ejercicio, es lo que tuvo mejor resultado. Por lo tanto, en pacientes con síndrome de pensamiento subacromial de 8 semanas o inferior, se les recomienda altamente lo que es la infiltración con corticosteroides. Hay evidencia controvertida en cuanto a su mejoría a mediano y a largo plazo, por lo tanto, la recomendación es controvertida. En cuanto a la infiltración con corticosteroides, se afecta a los resultados de una cirugía de reparación. Bueno, tenemos que tomar en cuenta los siguientes parámetros. Es controvertida las recomendaciones que hay al respecto, pero tenemos que tomar en cuenta esto. En rupturas, si tenemos 2 o más infiltraciones en 6 meses previos a cirugía de reparación, puede aumentar la tasa de ruptura. O sea que 6 meses previos a una cirugía de reparación, no sería bueno infiltrar 2 o más veces el tendón. Tras una cirugía de reparación mayor de 6 semanas,
sí es beneficioso la infiltración con corticosteroides porque puede mejorar el dolor y la función sin aumentar el riesgo de re-ruptura. En cuanto a la recomendación para disminuir la frecuencia, la recomendación lo que dice es que hay que disminuir la frecuencia de infiltración y aumentar el tiempo de espera para cirugía. Una de las dos, o usted disminuye la frecuencia de infiltración o usted aumenta el tiempo de espera para la cirugía cuando usted ha hecho 2 o más infiltraciones con corticosteroide para evitar lo que es la re-ruptura del tendón. En cuanto a otras infiltraciones, le hace células madre, proloterapia, ácido hialurónico, etcétera, pues toda la evidencia es en contra. Por lo tanto, no se recomienda que utilicemos ninguna de estas sustancias para tratar lo que es el síndrome de pinzamiento subacromial. En cuanto a la infiltración con PRP en patología del manguito, fuerte evidencia a favor en cuanto al manejo del dolor y a la función a largo plazo, mayor de 3 a 12 meses. O sea que fíjense ustedes cómo a corto plazo podríamos usar esteroides y ya a largo plazo entonces optar por lo que es el PRP. Hay evidencia pues débil en cuanto a si mejora el dolor y la función a corto plazo. Fíjense ustedes que ahí tenemos esas dos opciones, a corto plazo esteroides, a largo plazo PRP. En cuanto al uso de otras modalidades terapéuticas como lo es la estimulación eléctrica transcutánea, la terapia miofacial, la acupuntura, etcétera, pues la verdad es que la evidencia es bastante contradictoria, es insuficiente para recomendar su uso, no hay resultados clínicamente significativos que arrojen que debemos de utilizarla en estas patologías y los estudios tienen un alto riesgo de sesgo, por lo tanto, todas estas modalidades terapéuticas que uno suele utilizar como coayudante para el manejo del dolor en los pacientes, en realidad no tienen ningún tipo de información, de recomendación, de estudios que sustenten que sea útil. En cuanto al uso de la onda de choque, fuertemente recomendado en cuanto al manejo del dolor, al tamaño de la lesión y a la función en tendinopatías calcificantes. O sea que si tenemos un paciente con una tendinopatía calcificante, podemos utilizar de verdad que con confianza lo que es el uso de la onda de choque. Ya hay evidencia pues débil a moderada en cuanto a si mejora los resultados, la onda de choque ya sea de alta energía o de baja energía, todavía no hay estudios pues que fuertemente lo recomienden, que hagamos uso de una o de la otra. Y también hay evidencia débil en contra en cuanto a tendinopatías no calcificantes. En su efecto sí es muy bajo y a corto plazo. Por lo tanto, uso de onda de choque, sí hay calcificación. Uso de onda de choque, si tienes pues dolor, si tienes un dolor pues intenso que no mejora con la terapia conservadora, pues puedes utilizar también lo que es la onda de choque. Ya si esa tendinopatía que tienes no es calcificante y es de muy bajo o corto plazo, entonces mejor no utilizarlo. En cuanto a la rehabilitación postquirúrgica precoz, evidencia fuerte que sugiere que se recomienda lo que es la movilización precoz o diferida semanas tras cirugía para mejorar lo que es la movilidad y la funcionabilidad del hombro. Los programas pues publicados de rehabilitación temprana se basan en movilizaciones pasivas precoces, más no así utilizar lo que son las movilizaciones activas o las tonificaciones de forma precoz posterior a una cirugía. Entonces, a manera de resumen, ¿qué nos arroja la evidencia? ¿Cuál debe ser pues el manejo en cuanto a las patologías del manguito rotador en rehabilitación? Evidencia fuerte, ejercicios terapéuticos, infiltración con corticosteroides a corto plazo, infiltración con PRP a largo plazo para mejorar dolor y función. Evidencia débil, podemos utilizar lo que es la terapia manual y lo que son las ondas de choque, sobre todo en calcificaciones. Evidencia en contra, todas las otras técnicas de infiltraciones que no sea corticosteroide ni PRP y todas las modalidades terapéuticas que nosotros solemos utilizar. Eso es cuanto. Estoy pues a su disposición para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan. Fue un placer. Muchísimas gracias, doctora Lilibet. A continuación vamos a dar paso a la última ponencia, la del doctor Francisco de la Rosa. Es doctor en Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
especialista en medicina de rehabilitación de la Universidad Iberoamericana, es coordinador docente del programa de residencia de medicina física y rehabilitación de la UNIBE HGPS, es secretario general de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, es chairman de la Comisión de Medicina de la Unión Americana de Natación, es miembro de la Academia Dominicana de Medicina y del Colegio Dominicano Médico, y es miembro de la Academia Americana de Fisiatría y de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación. Doctor, cuando quiera. Buenos días y gracias a la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación por la invitación a esta Sociedad Dominicana de Fisiatría a participar de esta actividad pre-congreso con miras al AMLAE, a celebrarse en Bolivia en el mes de octubre de este año 2022. Yo soy el doctor Francisco de la Rosa y estaré tocando algunos tópicos interesantes y actualizados en torno al abordaje en fisiatría de la inestabilidad glenohumeral. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y estos van a ser los objetivos que vamos a tratar de discutir durante los próximos 20 minutos. Algunas consideraciones generales a tomar desde el consultorio de fisiatría para el abordaje de la inestabilidad glenohumeral y, además de eso, evaluar la evidencia de algunas de las cosas que podríamos recomendar para el manejo conservador de la inestabilidad glenohumeral. De inicio tenemos que decir que se ha tratado de conceptualizar la inestabilidad a través de los años y se ha tenido diferentes conceptos, valga la redundancia, en los cuales posiblemente el único consenso al que sí se ha llegado en todas las definiciones es que el diagnóstico debe ser clínico. Es decir, que tenemos que hacer ese diagnóstico a partir de la historia clínica y de la evaluación física que hacemos a nuestros pacientes, y que los estudios de imágenes van a servir como un complemento y no al revés. Esto ya es bien sabido y más en rehabilitación, que el rango es muy amplio y no abarca solamente las luxaciones traumáticas que puedan y francas que puedan ocurrir en un paciente, sino que van desde aquellos pacientes que pueden tener un episodio de dolor o subluxación relacionado a inestabilidad y va hasta ya aquellos episodios de dislocación de hombro. Esta puede estar relacionada a traumas, microtraumas y laxitud ligamentaria, y es muy frecuente en aquellos atletas que hacen algún tipo de deporte por encima de la cabeza, que son los conocidos como overhead athletes. Esos atletas que hacen algún tipo de lanzamiento, algún tipo de movimiento por encima de la cabeza mientras hacen su gesto deportivo, abarca y no se circunscribe solamente, ¿verdad? Pero aquellos que tengan hacer algún tipo de lanzamiento o algún movimiento como la brazada en la natación. Y este lanzamiento o servicio puede ser en voleibol, béisbol, tenis, deportes acuáticos, etc. Si quisiéramos tocar algunos de los antecedentes en cuanto a la inestabilidad se refiere, la mayoría de los textos hace alusión a que tan temprano como 2000 años antes de nuestra era, ya se reconocía que este papiro egipcio, que data de esa época, hacía alusión a la primera reducción de una luxación glenohumeral que está en la historia. Y a partir de esos 2000 o 4000 años después se han hecho varias publicaciones y se ha ido estudiando, pero el 1980 incluso marcó otro hito en el curso de la historia de esa inestabilidad glenohumeral, en el cual este doctor Charles Neal, que es bien conocido en todos los lares de cirugía de hombro y de traumatología en hombro, y identificó o publicaba por primera vez el concepto de inestabilidad multidireccional, que hacía alusión a ese paciente que puede tener inestabilidad no necesariamente traumática o en una sola dirección. A lo largo de los años después de esa publicación del doctor Neal, vemos cómo ha habido un aumento exponencial de las publicaciones a través de los años en torno a eso. Lo que sí hemos visto es que la mayor relación la tienen, o la mayor preponderancia en esas publicaciones la tienen
técnicas y procedimientos quirúrgicos relacionados con inestabilidad que no vamos a estar tocando en el curso de esta charla para los fines, pero que sí amerita una reflexión quizá de nuestra parte para ir buscando ese abordaje temprano en pacientes jóvenes que puedan representar quizás a manera de prevención, a manera de tratamiento, algún tipo de población especial dedicada o destinada a la evaluación por el médico fisiatra. Perdón, y esto a través de los años se vio incluso en diferentes cohortes y posteriormente confirmado en el cohorte del MUN, publicado en el 2018, en el brazo de hombro, en el que definitivamente, epidemiológicamente hablando, el género masculino es más frecuente. Dentro de esa condición, o vamos a decir, de esa característica particular, los hombres jóvenes, entonces eran más frecuentes todavía, ese era el grupo etario más frecuente. Y dentro del grupo de mujeres, aunque fueron menos frecuentes, el grupo más frecuente eran las mujeres entre 61 y 70 años. Y esto es interesante porque eso comienza a identificarnos algunos factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Si fuéramos a referirnos a la fisiopatología, bien sabido que contamos con estabilizadores dinámicos y estáticos del hombro y que cuando por alguna razón esta estabilidad se quiebra, ya sea por lesiones estructurales o por alteraciones biomecánicas y funcionales, entonces podríamos tener o por la combinación de ambas, podríamos tener la presencia de una inestabilidad. Si nos referimos a los factores de riesgo, entonces ya dijimos que el género masculino definitivamente es el más frecuente en la literatura. La edad como tal, en edades jóvenes, esto representa un factor de riesgo posiblemente relacionado con la laxitud y con el nivel de actividad al que el paciente se somete. Los deportes como el baloncesto y el fútbol se han visto relacionados con mayor incidencia de lesiones, y aquellos como deportes con raqueta o como la natación y el softball se ha relacionado más aún con lesiones del labrum dentro del cuadro de inestabilidad. Un score de WOSI alto, que es el score de inestabilidad del Western Ontario, realmente también ha guardado una relación alta con la posibilidad de que el paciente derive en cirugía. Y eso es bueno que lo tengamos pendiente porque es parte de la información que debemos de manejar como médico fisiatra al momento de evaluar el paciente. Algo importante hacer con cada uno de nuestros pacientes con inestabilidad es clasificarlo, y esto ha sido un reto y eso está evidenciado en la literatura. Iniciamos con la clasificación más tradicional, que es la clasificación de Madsen, que hablaba del acróstico aquel de Ambry y TOPS, en donde el TOPS era esa inestabilidad traumática que hacía alusión a que podría ocurrir en un solo lado, que se va a relacionar con una lesión de Bankert y que posiblemente se beneficiaba más de una cirugía. Y en contraparte, el Ambry, que era la inestabilidad atraumática, que es multidireccional, que usualmente se presenta en ambos lados y que le iba bien con rehabilitación, y que si fuera a necesitar cirugía necesitaba una aplicatura de la cápsula inferior, es la que a grosso modo usualmente realizábamos para tipificar el paciente, tomando en cuenta que incluso una gran parte de esos pacientes podría tener episodios más bien de subluxación y no luxación, por lo que siempre queda la pregunta de qué tan lo que ya no está siendo diagnosticado, y por eso la reflexión anterior en cuanto a las publicaciones, y solamente irnos por el tema de la cirugía, que podría ser un sesgo por omisión. Pero de igual manera, al ver que ese grupo de pacientes podía tener una laguna, o ese sistema de clasificación podía tener una laguna, es por lo que el grupo de Stanmore posteriormente publica esta otra clasificación basada en el sistema polar, en donde además de las lesiones traumáticas francas y las atraumáticas también puras, entonces se agregaba un
patrón de inestabilidad relacionado con pobre reclutamiento y de manera adquirida, en donde vemos al ver la imagen que publicaba el grupo de Stanmore en 2010, mientras más se acercaba a este lado del triángulo, entonces aumentaba el trauma, y mientras más se acercaba a este lado del triángulo, reducía el trauma, y era más importante el patrón de movimiento. Siguiendo en la misma línea de tratar de tipificar el paciente de manera más correcta o quizás más específica, entonces Kuhn y colaboradores en 2010 entonces publica esta revisión en donde se buscaba identificar cuáles eran los elementos que más frecuentemente se tomaban en cuenta al hacer algún tipo de sistema de clasificación. Y se vio que justo la etiología, la dirección, la severidad y la frecuencia fueron los más utilizados, lo que da paso al sistema de clasificación FEDS, que posteriormente, en el 2013, fue discutido y publicado en el SACOS, que es la Sociedad Internacional de Cirugía de Rodilla y Medicina Deportiva de los ortopedas. Entonces, veíamos cómo al clasificarlo, el sistema de frecuencia, el elemento de frecuencia era básicamente subclasificado en solitaria cuando era un solo episodio, ocasional 2 a 5 y frecuente más de 5. En cuanto a la etiología, si era traumática o atraumática y se sumaba la adquirida. En cuanto a la dirección, inferior, anterior y posterior, y se dejaba la multidireccional porque se pensaba o se presume que es más importante saber cuál es el sentido predominante y original de la subluxación, y no caracterizaba o no consideraba este como un tipo adicional. La severidad en donde estaba la subluxación y la dislocación, además de los pacientes que podían tener dolor y tener sensación de bloqueo o bloqueo mecánico. Y finalmente se sumaba al sistema FEDS algún tipo de lesión anatómica o la relación que podría guardar estas lesiones anatómicas con todo lo anteriormente descrito. Pasando de la clasificación a la evaluación funcional, quisiera referirme a un artículo que publicamos junto al doctor Gallosa y el doctor Michel hace ya unos años en la revista Rehabilitación de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, en donde, aunque tocábamos el hombro, particularmente en el atleta joven, hacíamos alusión a una frase muy utilizada por el doctor Michel, que es que el dolor de hombro en el atleta joven guarda una relación o es una combinación de pinzamiento más inestabilidad. Y esa inestabilidad, cuando se da, por ejemplo, relacionada a especialización temprana, a sobreuso y a otras lesiones, entonces podría dar al traste con la carrera deportiva de ese deportista joven. Y son cosas que tenemos que instruir no solamente a nuestros pacientes, sino a los familiares, a los entrenadores y a todo el equipo multidisciplinario para levantar conciencia sobre identificar estas cosas para no tener que llegar a los procedimientos quirúrgicos. Y debe iniciar, como todo, ¿verdad? Con la evaluación física. Dentro de la evaluación física, además de lo relacionado con arco de movimiento, vigilar signos de hiperlaxitud ligamentaria y postura, como vamos a ver más adelante, en el examen físico, usualmente también nosotros buscamos pruebas específicas. Hay pruebas específicas descritas para evaluar la inestabilidad, como la de cajón anterior, el signo de surco, apprehension test, relocation y surprise test, pero vemos cómo la sensibilidad y la especificidad puede variar teniendo por sí solo una sensibilidad baja, aunque usualmente tienen una especificidad alta. Y siempre la recomendación va a ser combinar por lo menos 2 o 3 pruebas y no basarse en una sola para hacer o descartar el diagnóstico. Naturalmente, el hombro del paciente con inestabilidad debe ser empezado o debe empezarse a evaluar desde la espalda y desde la escápula.
ya que es muy importante identificar datos relacionados con disquinesia escapular, que es un pobre control motor de la escápula, y que esto debe evaluarse desde que realizamos la evaluación postural, hacemos o verificamos el posicionamiento de la escápula en reposo y en movimiento, y además vemos cuál es la respuesta de los síntomas a las maniobras correctivas. El doctor Kibler y Sasha, que son posiblemente los que más han publicado en torno a disquinesia escapular, publicaban estos tipos que siempre vamos a ver que guardan relación con trapecio en sus 3 porciones, el dorsal ancho, la retracción o no de los pectorales y la activación del serrato anterior, el trapecio, elevador de la escápula. Aquí vamos a ver cómo este video de un paciente que de hecho fue incluso infiltrado antes de llegar a nuestra consulta en combinación con un colega por un diagnóstico de dolor de hombro, más bien relacionado con alguna patología del manguito rotador que el colega ortopeda quiso tratar en ese momento con una infiltración, pero que al momento de hacer el examen físico vemos que tiene un problema franco de pobre control de la escápula y que deberíamos de abordar. Asimismo, el concepto de cadena cinética, y para eso usamos esta imagen que es tan famosa en todo lo que tiene que ver con movimiento y rehabilitación, el cual definitivamente es algo importante corregir, identificar algún quiebre en la cadena cinética y corregirlo antes de incluso pasar a otras fases más avanzadas en el proceso de rehabilitación. Por lo que esto debe ser parte de la evaluación del médico fisiatra en la consulta del paciente con inestabilidad. Y es porque se ha identificado o se ha visto que incluso en estudios con activación muscular medida por electromiografía, ahí los ejercicios que integran la cadena cinética logran mejor activación del trapecio inferior y del serrato anterior, que ya vimos que son importantes para incluso tratar la disquinesia escapular. Esto no necesariamente se dio así en los músculos del manguito rotador, pero para eso podríamos tener otro tipo de abordaje y otro tipo de ejercicios. Es muy importante incluso hacer saber por qué a los pacientes, particularmente en esos deportistas, deben trabajar las piernas y el tronco, porque al momento de uno ver cómo la cadena cinética realmente no tiene un uso óptimo o de repente tiene lugares de quiebre, entonces finalmente la extremidad superior, ya sea en hombro o codo, podría estar sufriendo. Y el manguito rotador no es que no sea importante, sino que al momento de evaluar la inestabilidad es muy importante tener en cuenta todos los conceptos y no solamente el manguito rotador. De hecho, esto es uno de los hallazgos más comunes en pacientes que tengan algún tipo de dolor de hombro, ya sea relacionado con inestabilidad o no. Y vemos cómo en esta serie de casos que se llevó a cabo en las Olimpiadas de Río de Janeiro en 2016, era muy frecuentemente en atletas con movimientos por encima de la cabeza y deportes de contacto, encontrar con una distribución relativamente alta lesiones de supraespinoso e infraespinoso, un poquito por encima del supraescapular, como sabemos que pasa también en literatura en población general. Lo que nos lleva a hablar, además, de qué vamos a hacer con los estudios diagnósticos, cómo los vamos a prescribir quizá y qué vamos a hacer con esa prescripción. Inicialmente, todas las literaturas hablan de que tenemos que hacer radiografías, y esto es en búsqueda de lesiones óseas asociadas y de quizá pérdida franca de la congruencia articular o presencia de otras patologías que puedan ser identificadas. Esto, si vamos llevando la secuencia de las imágenes, vemos cómo la importancia quizá o el uso que podríamos hacer
de estudios más avanzados que la radiografía, como la tomografía o la tomografía con reconstrucción tridimensional, nos va a dejar ver el mismo cuento, pero con mucho más detalle, lo que podría hacernos tomar mejores decisiones, pero seguimos reforzando la idea del diagnóstico clínico, y más en los casos que no sean tan complejos quizá como este, que de repente tiene una fractura de la cavidad glenoide y que posiblemente amerite otro tratamiento que no sea eminentemente conservador. Y la resonancia magnética va todavía más allá, porque sabemos que con el gran uso que le estamos dando a la resonancia magnética en todo el mundo y particularmente en pacientes deportistas, ya se conoce de hallazgos en resonancia en pacientes asintomáticos, por lo que nosotros tenemos que interpretar lo que hallamos en el examen físico con lo que sacamos de las imágenes y no al revés, porque hay muchos de estos pacientes que pueden tener cambios que son adaptativos, pueden ser cambios que no necesariamente tenemos que tratar, y esto es tan temprano como en edades de 10 a 12 años y relacionados con especialización temprana en el deporte. Por lo que igualmente las lesiones halladas en resonancia magnética deben ser interpretadas en función de el examen físico y no viceversa. La artrorresonancia es un estudio todavía más profundo que nos permite ver el interior de la articulación con mucho más detalle, por lo que lesiones del labrum van a ser mucho más sensibles para identificar en una artrorresonancia o artrograma como se conoce en algunos países. Y esto tenemos que tenerlo pendiente como un recurso, saber que en ocasiones el paciente sí amerita los estudios que son más sofisticados, más específicos y quizás hasta más costosos, y que esto nos va a llevar a ayudar al paciente a tener un mejor tratamiento. Pero insistimos en el principio de que es muy importante saber que el examen físico es lo primero, la historia clínica, ¿verdad? Y que tenemos que ir llevando al paciente a donde realmente necesita. Otra vez, volvemos al estudio de Río de Janeiro, en donde vimos que gran parte de esos pacientes, particularmente esos atletas de alto rendimiento, en resonancia magnética, de hecho, tenían por lo menos 2 hallazgos en resonancia magnética en relación a patologías de manguito, bursa y labrum, y que estos hallazgos, de hecho, plantean que algún grado de pinzamiento y inestabilidad realmente pudo haber estado presente. Hallazgos concomitantes con inestabilidad. ¿Qué cosas vamos a estar buscando que puedan guardar relación con esa inestabilidad y que posiblemente o potencialmente más bien podrían necesitar alguna resolución quirúrgica en algún momento? Bueno, esos son los defectos óseos, que pueden ser humerales o glenoides, como vimos en el caso anterior, y los humerales particularmente las lesiones de Hill-Sachs, dependiendo de si son on track o off track, y aquellas que son con mayor de 25% de la superficie de la cabeza, que son las que más se relacionan o se recomiendan que puedan tener mejor relación en cirugía. Las lesiones capsulares y ligamentarias, como la abulsión del ligamento glenohumeral superior, y naturalmente lesiones ya tendinosas o labrales, como la del labrum superior o Bankart, que son las que tradicionalmente han sido más relacionadas con eso. Cada vez más estamos usando la sonografía musculoesquelética en fisiatría, y esto es muy bueno, pero no podemos olvidar que es operador dependiente y que requiere entrenamiento. Afortunadamente ya quizá en 2022 podríamos decir que muchos de los programas en Latinoamérica, en nuestro país también pasa, ya tienen exposición a algo de esto, de la zona musculoesquelética, incluso durante su programa de residencia, por lo que eso va a ayudar en el futuro, aunque se convierta en un arma o una herramienta frecuente en el consultorio del fisiatra. Pero
aunque esto es muy bueno para sonodirección y la evaluación dinámica, que es útil en pacientes con inestabilidad para identificar pinzamiento asociado, la realidad es que con otros estudios vamos a tener mayor acercamiento a esas lesiones que pueden ser intraarticulares como la del labrum, y el examen físico no va a ser sustituido por estos estudios, sino que se siguen usando como complemento. Ya a manera de conclusión, quisiera referirme a la rehabilitación de manera puntual en algunos puntos, valga la redundancia, como por ejemplo la rehabilitación por fases. Volviendo al artículo nuestro con los doctores Gallosa y Micheo, nosotros hablamos de una rehabilitación basada en fases, modificada de un marco ya publicado por el doctor Micheo hace un tiempo, en el cual esto realmente se ha tomado y se ha usado en muchísimas patologías, y ya se sabe que la progresión de las fases incluso es importante hacerla por objetivos cumplidos y no necesariamente tiempo. Y dentro de esos objetivos cumplidos tenemos que saber que una vez tratados los síntomas tenemos que corregir los factores biomecánicos, refinar el control motor y programar ya actividades específicas del deporte de cara al retorno al deporte, que es una decisión difícil en el paciente con inestabilidad y particularmente aquellos que manejamos de forma conservadora. Y para eso quiero referirme a otra publicación que hizo el grupo de Puerto Rico con el doctor Gallosa, Sepúlveda y Micheo, junto al doctor Zaremsky de Estados Unidos, que es alguien de los que más ha publicado en torno a la especialización temprana y particularmente estudia esa población de béisbol infantil, en los cuales hicieron una revisión sistemática en donde veíamos que otra vez se daba lo mismo que estábamos hablando, una población predominantemente masculina, eminentemente joven, y en este caso con una mayoría de episodios de luxación traumático, en donde los atraumáticos fueron los menos. Aquí van a comparar cuál fue el resultado con aquellos que se operaron como primer tratamiento y aquellos que se decidió manejo conservador en cuanto a la tasa de recurrencia y retorno al deporte. Y se veía que en esa población que vimos que ya es traumática, joven y atleta, o sea que tiene un tasa de actividad, un índice de actividad alto, vemos que la recurrencia fue alta en el grupo que no se operó como primera instancia y que el retorno al deporte fue mejor en aquel que sí se operaron como primera instancia. Es decir, que esto refuerza la idea incluso del primer sistema de clasificación, en donde aquellos pacientes traumáticos posiblemente, cada caso es diferente, pero posiblemente deba uno tener pendiente hacer una evaluación comprensiva que incluso pueda considerarse, si el paciente así lo requiriera, algún tratamiento quirúrgico como primera opción. Si quisiéramos especificar estas perlas o claves para la rehabilitación del hombro en el atleta con inestabilidad y en aquellos también que no son necesariamente deportistas, debemos de saber que la movilidad del hombro, normalizarla va a ser una de las metas primarias y generales. Lograr la estabilidad escapular es muy importante y esto debe empezar desde nuestra evaluación a ser dirigida y corregida. Lograr ese control neuromuscular y estabilidad dinámica de toda la cintura escapular y hacer el fortalecimiento del tronco, del core y de los miembros inferiores. Y esto es muy importante porque eso nos permite lograr que el paciente con inestabilidad eventualmente pueda realmente sacar el beneficio de un manejo conservador. Si quisiéramos enfocarnos en algo de manera específica en esa parte inicial, no debería ser solamente los rotadores externos, sino también sumar cerrato anterior y cadena cinética. Y hay una publicación interesante
en la revista internacional de terapia física aplicada al deporte, en el cual se evaluaba cómo el ejercicio con plataformas irregulares, como por ejemplo en el bozo, y haciendo ese golpe hacia adelante, lograba una buena activación de el serrato anterior, que es un objetivo primario que nosotros podemos, o que se ha identificado que es útil para la rehabilitación del hombre. Es decir, que integramos nuevamente cadena cinética, se logra activación del serrato, y entonces estamos tratando algo que puede ayudarnos a el control motor de la escápula y la cintura escapular. En ese mismo sentido, otros ejercicios que hemos venido usando ya nosotros desde nuestra clínica son los ejercicios de terapia acuática, los ejercicios que puedan incluir TRX y aditamentos como el Blaze Pots, otros que no necesariamente sean con aditamentos muy sofisticados, pero que puedan incluir algunas perturbaciones, y este ejercicio eventualmente fue modificado con algunas plataformas irregulares y con bandas elásticas alrededor de la cintura del paciente para seguir agregando diferentes estrategias que puedan ayudar a lograr mejor activación y no solamente fortalecimiento. Y esto es importante tenerlo pendiente, porque si no, la rehabilitación posiblemente está faltando algunas cosas que son muy importantes. Para concluir, algunos mensajitos para llevar a la casa, y es que clasifique el paciente en cada caso. Es decir, que usemos los sistemas de clasificación para lograr tener una aproximación mayor a lo que el paciente necesita. Hay que evaluar los factores de riesgo y biomecánica, porque eso es parte del proceso de rehabilitación que debe perseguirse en un paciente, ya sea operado o no, pero ya hablamos por qué no tocar las técnicas quirúrgicas y los operatorios en esta conferencia. Sin embargo, saber que hay que identificar aquellos candidatos que sean a cirugía a tiempo, esperando que esto no sea necesario, pero que si tuvieron algún episodio de luxación traumática y van a someterse a alguna actividad física de alta intensidad y que posiblemente guarde relación con alguna lesión anatómica importante, ya sea ósea o de tejido blando, esto debe ser identificado a tiempo, porque puede representar mejor tasa de recurrencia y mejor tasa de retorno al deporte. Los programas de prevención son útiles, y estos van a estar enfocados en todos esos factores de riesgo que hablamos, como corregir, identificar y corregir disquinesia escapular desde edades tempranas, corregir las deficiencias en la cadena cinética, y entrenar al paciente y educar al paciente en torno a la condición. Asimismo, la rehabilitación es el camino a seguir en la mayoría de los casos en los que podemos identificar con que no guarden relación con trauma y que puedan ser identificados en estadios o en etapas tempranas de la progresión de esa condición, de modo que nosotros podamos lograr objetivos en un manejo conservador, y que eventualmente el paciente no derive en cirugía. Una imagen del Hospital General Plaza de la Salud, que es uno de los centros de referencia a nivel nacional aquí en la República Dominicana, y es donde funciona el programa de residencia de donde los 3 conferencistas del día de hoy fuimos egresados, y que actualmente 2 de nosotros todavía trabajamos en este hospital, y que sabemos que está a disposición académica y hasta socialmente si fuera necesario, así como nuestra Sociedad Dominicana de Fisiatría, que
se siente muy complacida con la invitación que hizo la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación a participar de este foro en la mañana de hoy. Si hay algunas preguntas, pueden escribirme por mensaje directo o por correo electrónico, y si no, la vamos a responder en la sesión de preguntas y respuestas que vamos a hacer a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Bueno, le voy a pedir entonces a los disertantes si pueden ponerse la cámara y sacarse los micrófonos. Vamos a empezar con algunas de las preguntas que están aquí en el chat. Si quieren también pueden ir haciendo algunas de las otras preguntas. Tenemos muchos especialistas muy reconocidos también. Lo vi al doctor Luis Parada por ahí, al doctor Carlos Arce, a muchísimos médicos que también se dedican mucho a la rehabilitación de hombro. Estaba el doctor Mauro Busardo, que también lo vi por ahí. Bueno, voy a leer la primera, el doctor Denis Salgado, de Nicaragua, que pregunta: ¿cuál sería el manejo del paciente con dolor miofacial agregado, tomando en cuenta que la fascia es un tejido sensibilizado pero no dañado aún? Cualquiera de los tres que quiera contestar. Okay. Yo pienso que parte de lo que mencionó la doctora Núñez en su conferencia era quizá dirigido a eso. Recordar que parte de lo que también se presentaron en todas las conferencias eran revisiones, algunas guías y algunas cosas de la evidencia que sabemos que en muchos puntos es controvertido. Si fuera yo a hablar de mi opinión, aunque quizá no lo toque en mi conferencia, en el tema de inestabilidad, tratar dolor miofacial es importante, y la terapia manual sabemos que juega un rol. Sabemos que también hay una corriente increciente vamos a decir, soporte y de tratamiento en base a punción de aguja seca y técnicas de acupuntura. De hecho, tuvimos una experiencia bastante académica con el doctor de la Torre, que sé que también está presente durante el congreso del colegio de Comerfil el pasado mes de octubre. Y sabemos que son técnicas que juegan un rol y que tienen resultados, particularmente en manos entrenadas, y que entiendo que lo que quisimos tocar todo fue parte de lo que la evidencia todavía queda por demostrar, y que sabemos que eso posiblemente vaya a cambiar en el futuro. Buenas. Por mi parte, en el tema de hombro congelado, la verdad es que la evidencia que revisé, no nos habla sobre el dolor miofacial, pero la práctica sí nos permite entender que es necesario el manejo del dolor miofacial. Muchos de nuestros pacientes con limitación funcional de hombro asociado a esta condición tienen dolor miofacial, en especial del trapecio superior y del deltoides. Y muchas veces es la queja principal del paciente cuando intenta realizar uno de los rangos de movimiento. Entonces, para fines prácticos entendemos que sí, que es necesario manejarlo, que se debe tratar, pero dentro de la revisión que hicimos no estaba incluido. O sea que probablemente sea un punto de mejora y una idea de trabajo para todos. Excelente. Un último comentario, Meli. En ese mismo sentido, entiendo que las ondas de presión radial, de hecho, son las que mejor o las que llevan posiblemente la delantera en torno a las publicaciones. Y son cosas que se están usando para múltiples indicaciones, incluso hasta antes de algunas de las infiltraciones que mencionaban las compañeras, y como coadyuvante en algunas del manejo de ese mismo dolor miofacial previo a algunos otros tratamientos. Excelente, gracias por la aclaración. El doctor Carlos Arce pregunta: ¿qué particularidades tiene el manejo del hombro congelado en el paciente hemipléjico? Bueno, tiene particularidades, sobre todo porque desde en principio se clasifica como, y el hombro congelado está asociado no solamente a la espasticidad, sino también si el paciente ha desarrollado dosificación entonces poder llegar como tal, quizás ese sería el primer paso para poder cerciorarnos del manejo. Bien, perfecto. Creo que se cortó un poquito, pero se entendió.
¿verdad? Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, bueno, acá preguntan también en el hombro, en el paciente con Parkinson. Yo. Bueno, en el paciente... Ajá. No, puedes hablar, Che. Ok. En estos pacientes con alteraciones neurológicas, la idea para fines es el mismo, es manejar el paciente, manejar el dolor y manejar la recuperación del rango de movimiento. La idea es identificar en qué momento, qué nivel de irritabilidad tiene el paciente para poder tratarlo. ¿Tú querías decir algo? Iba en ese mismo orden, o sea, el paciente de Parkinson, de hecho, una de las características, y que se supone que uno lo tiene que relacionar con el mismo estadio en el funcional en el cual está el paciente, es ver nosotros desde el consultorio de medicina física, ver cómo logramos optimizar los efectos deleterios de esa misma rigidez que presenta el paciente. Y muchos de los pacientes, otra vez reforzando lo que ustedes también mencionaban, es que vamos a tener quizá hallazgos relacionados con cambios degenerativos, pero el manejo se orienta a ese tratamiento conservador y a tratar el dolor miofascial que presentamos, las movilizaciones como tú mencionas, y tratar de introducir los ejercicios tan pronto como se pueda. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Les agradecemos muchísimo a los 3 doctores por las disertaciones que fueron excelentes. Les recuerdo que este webinar va a quedar subido al canal de YouTube de AMLAR para que lo puedan ver, así que les agradecemos nuevamente a todos. Ha sido un éxito realmente porque la sala ha estado llena y desde el principio hasta el final, así que esto nos habla del interés sobre la temática. Así que, bueno, nos despedimos, les agradecemos nuevamente a los ponentes y los esperamos a todos en Bolivia para nuestro congreso este año en fin de octubre, principio de noviembre. Muchas gracias, hasta luego.